Si están acá conocen a Dayo y no hay necesidad de explicar quién es. Eso me salvaría unos minutos de vida. Bueno, está de más decir que este video es una crítica a él y al downgrade significativo de los últimos videos en su canal de YouTube. Primero comenzando con Detroit Become Human y ahora con el feminismo en los videojuegos. Sí, porque no alcanzaba a tener feminismo hasta en la sopa, también tiene que estar en los videojuegos. En el comienzo del video, a modo de sátira, reproduce unos videos de la muy conocida Anita Sarkeesian desde el punto de vista de un gamer, según su subjetividad. En fin, que sea leve. But please keep in mind that it's both possible, and even necessary, to simultaneously enjoy a piece of media, while also being critical of its more pernicious aspects. No, ella decía eso de que no puedes matar mujeres en los videojuegos porque es sexista y... Despite these troubling implications, game creators aren't necessarily all sitting around twirling their nefarious-looking mustaches while consciously trying to figure out how to best misrepresent women as part of some grand conspiracy. Most probably just haven't given much thought to the underlying messages their games are sending, and in many cases, developers have backed themselves into a corner with their own game mechanics. So to be clear here, the problem is not the fact that female characters die or suffer. Death touches all of our lives eventually, and as such, it's often an integral part of dramatic storytelling. To say that women could never die in stories would be absurd. But it's important to consider the ways that women's deaths are framed and examine how and why they're written. No me la va a colar, es una exagerada que se ofende por todos, y es que me acuerdo de lo que dijo. Everything is sexist, everything is racist, everything is homophobic, and you have to point it all out. Pues eso, que es que está clarísimo, pero... Bueno, también... ¿En qué contexto había dicho eso? You had to learn about the sociology of systems and structural change, and it was obviously quite a journey for you. Yeah, absolutely. I sort of joke about how it was the most liberating thing that ever happened to me, and also the most frustrating for everyone around me. Because like when you start learning about systems, everything is sexist, everything is racist, everything is homophobic, and you have to point it all out to everyone all the time. So there's a good year of my life. There's a good year of my life where it was just I was the most obnoxious person to be around. And then you settle into it. You start to understand, like, oh, people have been living within these systems, and it was just sort of a liberating moment for me, and you learn how to pick and choose your battles and that sort of thing. But Así que lo que estaba explicando era cómo cambió. Y aquí básicamente lo que explica Anita es que al llegar a la industria era una social justice warrior que veía microagresiones en todos lados y para mantener su trabajo y seguir con su carrera tuvo que dejar de quejarse un poquito o hacer como las demás personas y respetar las posiciones de los demás. Anita Sarkeesian es una mujer que en 2012 hizo un Kickstarter para crear una serie de vídeos llamada Tropes vs. Women in Video Games, en la que analizaría el videojuego desde una perspectiva feminista. Y esta no es la primera vez que se hizo algo así, pero Sarkeesian fue la primera en lograr que fuera visible. Ha aparecido en Stephen Colbert, ha aparecido incluso en las Naciones Unidas, es una figura muy relevante. En estos videos que utiliza de forma muy manipuladora, da a entender que lo que siempre dijo Anita estuvo bien y éramos nosotros, los demás, quienes nos equivocamos y juzgamos fuera de contexto. Pero se olvida de datos importantes como lo recaudado en el Kickstarter de su canal de YouTube, Feminist Frequency, el cual logró acumular la suma de $158.000, suma más que suficiente para encargarse de la edición y grabación de dichos videos. Sin embargo, se ha dado a conocer con pruebas de que los gameplays que subía al canal eran de otras personas, y cuando se le preguntó acerca de esto, ella dijo que grababa sus propios gameplays. Esto sinceramente no es de sorprenderme viniendo de una persona como Anita, y no es que haga Dominem, sino que hace no más de 4 meses inició otro Kickstarter con la meta de $35.000 para comenzar un servidor de Discord sobre gaming y feminismo. Sí, señores, un servidor de Discord cuya plataforma es completamente gratuita y cualquiera puede crear servidores en menos de 20 minutos. Y tampoco olvidarnos del video donde menciona allá por 2010 su desprecio por los videojuegos. I'm not a fan of video games. I actually had to learn a lot about video games in the process of making this. Like, I would love to play video games, but I don't want to go around shooting people and ripping off their heads, and it's just gross. So hence this is my response to that. Y hoy en día tiene tatuajes de Mario y Zelda y dice que juega desde los 8 años. O sea, no sé. Pero juzgar estos actos es decisión de cada uno. También menciona la importancia que tiene ella en la industria de videojuegos y la capacidad que tiene de representación, dado que logró llegar a las Naciones Unidas. Lo que no menciona es el por qué estuvo ahí. La señorita Sarkeesian, con su amiga Zoe Quinn, presentaron una propuesta de censura en internet a mensajes críticos que ella habían recibido en sus redes sociales y cómo podría internet ser un lugar más seguro y mejor para mujeres y comunidades trans, con Big Brother observándote todo el tiempo. Fueron a la reunión con la propuesta de censurar a todo aquel que sea ofensivo online, y aquí es donde yace el problema. ¿Quién decide qué es ofensivo y qué no? Cuando de forma subjetiva yo puedo sentirme agredido o atacado por la discrepancia de ideas, y más en internet, donde no podemos ver al emisor del mensaje y así determinar su tono, la forma en que lo dice, sea sarcástico o a modo de agresión. Fueron tan profesionales a la hora de presentar esta propuesta que al entregar los links con los datos justificando sus puntos, se podía observar el enlace de ruta de un disco duro a un PDF. Sí, señores, fue así.
Menciona cómo gracias a la llegada de Anita, hoy en día disfrutamos de personajes femeninos no sexualizados, como lo es Aloy o Senua, cuando en realidad este tipo de personaje ya existía hace décadas. Es absurdo pedir una prueba de acceso para un hobby, o sea, ¿qué ganamos con ello? Realmente no vamos a poder construir ninguna comunidad ni vamos a sacar nada nuevo si seguimos manteniendo los mismos modelos de siempre. Sobre esto, no voy a negar el hecho de que existen casos donde se le piden conocimientos a una persona para considerarse gamer, aunque el término y la palabra a mí me parece una estupidez grande como un piano, como dijo Muska, pero dado que cada vez más mujeres llegan a plataformas como Twitch a jugar Fortnite solo para bailar frente a la cámara o a hacer body painting, esto hace que cada vez más tipos se pregunten si en verdad lo hacen porque les apasionan los videojuegos o simplemente quieren formar parte de la moda actual, porque debido al auge de Fortnite, el gaming ha entrado de cabeza a la cultura pop y hoy en día su reconocimiento como deporte y medio de trabajo es más fuerte que nunca. Esto hay que aceptarlo. Y muchos al oler la plata vienen volando como moscas. Dale, tenemos hasta el ejemplo de Fedeval jugando Battleground, consagrándose el mejor gamer de Argentina, que creo que su carrera duró un mes, que no por ser mujeres se les pide prueba de acceso, sino que se identifica a quién lo hace por pasión y quién busca aceptación en las redes posteando fotos con un análogo en la boca para conseguir likes, etc. El gamer piensa que las feministas han venido aquí a censurar el videojuego, pero nadie está hablando de eso. Acá menciona en modo de burla esto de la censura y que no está sucediendo, cuando en realidad tenemos claros ejemplos de casos en los que el outrage ha sido tanto que los mismos desarrolladores, para evitar ser criticados o para no perder sponsors, han cedido a los pedidos. Como ejemplo a esta censura tenemos a Dead or Alive, exclusivo solo para Japón por ser muy ofensivo, Bayonetta por ser un personaje sexualizado aunque su creadora es una mujer, Street Fighter V, personaje Mika por ser reveladora, GTA V en Australia por promover la violencia hacia la mujer, claro, el resto que se cae, Hitman por permitirte matar mujeres, Watch Dogs por mostrarte mujeres en trata de blancas, Resident Evil 5 y 6 por matar zombies negros en África y China, The Witcher 3 por no ser muy inclusivo, Kingdom Come Deliverance y muchos más. Y sobre este último quiero hacer una pausa. Para quienes no lo conozcan, Kingdom Come Deliverance se basa en la Bohemia del siglo XV y es considerado uno de los juegos más correctos y detallados históricamente. Al director del mismo videojuego se lo criticó por no adherir mujeres y personas de color en la trama del juego, o sea, como personajes principales, etc. Todo esto en la República Checa de la Edad Media. Esto causó controversia en las minorías, la cual el mismo creador dirigió unas palabras en referencia a todo el trabajo en la investigación y creación que tuvo en la obra, y criticó a aquellos que exigían que el juego sea como ellos pedían, respondiendo: si quieren algo, háganlo ustedes mismos. Luego de negarse a adecuar el juego a pedidos de las minorías demandantes, ocurrió lo que pasa siempre: le hicieron la gran hombre de paja en los medios. Se le atribuyó su posición política, se lo vinculó con neonazis, demonizándolo así totalmente, llegado al punto de interrumpirlo en una de las conferencias donde estuvo presentando el videojuego, exigiendo que sea censurado y que no asista. Así que bueno, básicamente lo lograron. Y ahora me pregunto, ¿no vienen a censurar? ¿Por qué hay que forzar la política en el videojuego? Pues permite que te sorprenda, porque siempre ha estado ahí. Todo es política, todo tiene una fuerte carga ideológica detrás, y teniendo en cuenta además que los videojuegos son un producto cultural de consumo, tienen una fuerte carga ideológica. Al mencionar esto de que la política siempre estuvo en los videojuegos y que absolutamente todo es político, solo muestra una hilacha completamente autoritaria. O me van a decir que hay política en Crash Bandicoot. La crítica de los jugadores hacia la política en los videojuegos se basa en la forma que es emitida y entregada a estos mismos. Te puedo meter como ejemplo a Final Fantasy XII y la lucha que hay entre los reinos de Arcadia y Rosaria, quienes representan a las potencias mundiales, y viendo cómo la guerra entre estos dos bandos ha anexado a otras naciones de forma muy dictatorial, haciéndolas partes de un problema el cual les es ajeno y causando lo que le ocurrió a Nabudis, ciudad de la que solo quedan unas cuantas ruinas de lo que alguna vez fue la capital de todo el país. O Dalmasca, cuya reina debe escapar para evitar ser ejecutada. O el ejemplo de Digital Devil Saga, un juego inspirado en la raza humana y el punto en el que llegamos a ser caníbales para sobrevivir. Y de cómo el proceso científico solo nos llevó a crear mejores armas de destrucción masivas como los Hiroshima, etcétera, etcétera. Esta forma de introducción es bien aceptada porque cada jugador lo entiende y lo interpreta como quiere. O sea, pueden ir de críticos y profundizar en el tema, o solamente pueden ir, disfrutar de una trama bien desarrollada y bien escrita. Ahora, cuando querés compartir una agenda LGTB+ o inclusiva, tirándolo en la cara, refregándolo, como es el caso de Mass Effect Andrómeda, donde Hayley Abrams, luego de solamente 2 o 3 palabras, te dice: sí, soy trans, por eso estoy acá, solamente por el hecho de decir: miren chicos, somos inclusivos, lo hicimos bien, deja mucho que desear y no disimula para nada la intención de cubrir una cuota
cuota de género. A lo que voy es que hay distintas formas de enviar un mensaje y claramente esa no es la adecuada. O vos ves personajes yendo por ahí gritando sus preferencias sexuales. Soy hetero, weón. ¿Por qué ver mujeres, gente racializada, gente de otras orientaciones sexuales, se ve como algo forzado o político cuando están fuera de sus estereotipos? A ver, dudo que haya alguien criticando posta a protagonistas femeninos solo por el hecho de ser mujer. O me van a decir que Life is Strange es malo. Estoy seguro que más de uno cuando lo jugó estaba deseando que Max le comiera la boca a Chloe. ¿Ves a alguien quejándose de eso? O a Lightning de Final Fantasy XIII, una soldado tsundere que le pega a su cuñado todo el tiempo. O como es el caso de Ayelia de Dalmasca de Final Fantasy XII también, una princesa que en el momento en que la encontrás está fajándose con 6 guardias en las alcantarillas, guardias que les termina ganando. O también el caso de Ada Wong de Resident Evil 4, mina que le salva el orto a Leon, el mismo protagonista, más de una vez, porque a la hora de criticar el papel de Ashley y lo incapaz que es de cuidarse sola, etc., parecen olvidarse completamente de la Dama de Rojo. Y espero que hayan notado que he mencionado, lamentablemente solo de Final Fantasy, varios personajes de juegos RPG japonés, mostrando que aún siendo una sociedad super machista, estos tienen personajes femeninos que son más que independientes y se valen por sí mismos. El punto que estas mujeres tienen en común, que las destaca del resto, es que tienen una personalidad, o sea, una historia de la cual son plausibles, y ese es el problema al ver personajes cubriendo una especie de cuota de género en una historia a la cual parecen ajenos. Y ojo, porque esto también sucede en personajes masculinos, porque queremos saber a quién estamos interpretando para entender el desarrollo de la historia de la cual estamos formando parte. Si esto te disgusta y alguien te dice algo con lo que no estás de acuerdo, siempre puedes pasar, echarte una partida y disfrutar de los videojuegos. Si esto no le gusta a su audiencia, sucede lo mismo que en Battlefield 5, cuando la misma comunidad se rebela contra la agenda política de DICE y le dice: ¿sabes qué? No voy a comprar tu juego. Es una mierda, así de simple. Sobre el racismo de Battlefield 5 seguramente sea el próximo video. El problema es que el gamer no es que juega videojuegos, es que forman parte de quién es. Quizá por eso se ejerce tanta resistencia cuando hay un análisis crítico del videojuego, porque si hay algo mal en el medio, ¿qué dice eso de mí, que le doy tanta importancia? Teniendo en cuenta que ya de por sí toca lidiar con estos temas rompehuevos de plata como el pago de DLCs o Season Pass para poder recibir un producto completo, o estafa de los desarrolladores entregando productos defectuosos hechos mierda llenos de bugs como es el caso de No Man's Sky, o la tasa de impuestos que implementan los gobiernos que nos cobran 25% más por productos digitales que ni siquiera existen, no los tenemos, como es el caso de acá en Argentina, o las loot boxes que ya están en casi todos los juegos y tienen un sistema de ruleta totalmente adictivo, o los micropagos, o lo que viene a ser pay to win, o los medios de comunicación que siempre están tirando mierda a los que juegan juegos, llamándolos racistas, o virgos, o gobir, o misóginos, etcétera, etcétera, como es el caso de Polygon y Kotaku y todos los medios de comunicación argentinos por lo visto. Y como si esto no fuera poco, llegan con quejas pidiendo el cambio de personaje de una saga, o el cambio de historia para que se adecue a ciertas agendas y ser un poco más inclusivo, y encima creer que esto último es el principal problema es un tanto hipócrita. Hay comunidades que vienen quejándose del medio, del juego, de los videojuegos, digamos, desde ya hace años. Y el tema del género no es para nada el más importante. Tales son así las quejas que el gobierno de Bélgica busca prohibir las loot boxes, dado que estas mismas forman parte de un sistema de casino, el cual, como todos sabemos, es adictivo y es creado con el simple fin de generar plata utilizando la enfermedad de algunas personas o algunos individuos, llamada ludopatía o adicción al juego de azar, donde los jugadores buscan recuperar lo que perdieron y así entran en un círculo interminable de apuestas porque creen que pueden manipular el azar de alguna manera. Muchas veces las preguntas que nos hacen son cosas como ¿de verdad te gustan los videojuegos? ¿Sabes qué personaje es ese que lleves en tu camiseta? Tenemos que demostrar lo que sabemos. Ya de por sí la pregunta la hace en un tono despectivo, transformándola en una premisa amenazante. A ver, ¿cómo explico esto? La pregunta no va a modo ofensivo o para excluir. No, al contrario, la pregunta es una iniciativa, es para entonar una conversación y así poder compartir los gustos de cada uno con la finalidad obvia de generar empatía en el otro. Porque seamos honestos al decir que es difícil encontrar mujeres en los videojuegos, excluyendo obviamente League of Legends o World of Warcraft porque la audiencia femenina ahí se hace notar y mucho. Ahora pónganse en la situación del tipo que ve posiblemente potencial pareja la mujer cuya remera representa una de las sagas que más le gusta de videojuegos. Es obvio que la pregunta ¿en verdad te gusta The Witcher? Va a surgir, porque ya empezarías con el pie derecho, algo de lo que hablar, qué sé yo. Empezás con algo en común, digamos. Y esto no solo se le pregunta a mujeres, entre nosotros, los hombres, también surge la misma pregunta. Y también con la misma finalidad. O me van a decir que nunca llegaron a una fiesta ahí, estaban bien puestos, de la nada pintó el aburrimiento y tiraron el comentario: che, podría estar en casa jugando
LOL. Y un chabón de la nada sale con la pregunta: ¿qué división estás? Ahí mismo surge esta sorpresa de saber que alguien más, entre todos los que están ahí, comparte tu hobby e inicia una conversación, intercambian un poco de información sobre cuáles son tus gustos, qué me gusta a mí, qué te gusta a vos, hasta que te dice: a mí me gusta jugar Fortnite, a ver si rajada acá, casual de mierda, y ahí dejan de hablarse. No se trata de justificar un hobby, se trata de conocer al otro que lo comparte. Está por demás decir que aquel que ve amenazas en todos los estratos sociales va a ver violencia hasta en una ensalada. Vamos, que hasta abrir una puerta hoy en día se considera violencia en estos tiempos que estamos viviendo. La mayoría de personajes femeninos se retratan desde la mirada masculina. Peach y Zelda son personajes cuyas historias se encuentran en segundo plano, no son protagonistas de sus propias historias ni artífices de sus propios destinos. Volvimos al ejemplo de Zelda y Peach. Me tiene la chota. Es lo único que tienen para decir, porque de lo contrario se les caería todo el discurso. Porque al ver que la industria ha evolucionado e interiorizado por A o por B tantos personajes femeninos y les han brindado a tantos un rol de poder más que representativo en comparación con estos otros dos personajes, aparte que fueron creados hace ya mucho más de 20 años en una sociedad japonesa y de ahí viene su caracterización, o sea, y no son protagonistas principales porque no se trata solo de ellas la historia, sino que están basados en la típica historia de la dama en peligro. ¿Y por qué será esto? Porque es una fábula que ha vendido bien desde los comienzos en obras teatrales de dragones y doncellas, hasta en libros al día de hoy. Quizás no son tan explícitos con dragones, pero sí con el fin de encontrar al héroe en uno mismo capaz de salvar aquello que tanto ama. Esta es una idea, una fábula que trasciende más allá de la cultura en la que se presenta. Y no olvidemos que además de todo esto, son empresas que buscan dinero y si X producto les funcionó, lo van a seguir haciendo. Otra cosa es que los personajes femeninos parecen no tener permiso para hacer lo que ellos quieran. No pueden ser viejas, no pueden ser gordas, no pueden ser lesbianas, trans, independientes, poderosas, no pueden ser un secundario simpático, no pueden ser una villana carismática. No tienen permiso para ser desagradables. Y acá metería un meme, pero me gustaría, explayarme. Acá la lista de personajes que cumplen con los cánones que menciona es larguísima. Hasta podría dedicar un video solo de 40 minutos hablando de las personalidades de cada una, pero no pienso hacerlo. Sin embargo, voy a destacar algunas que me han parecido geniales. Como rol femenino secundario, Chloe, de Life is Strange, un personaje carismático, con el cual muchos se sienten identificados. Es la típica historia de dos jóvenes amigos que se separan porque uno decide cambiar de vida, el otro se vuelve un falopero, rebelde, se mete en drogas, alcohol, etc. Es una historia muy común de ver y que Chloe la cumple de pies a cabeza. Personaje gorda, tenemos a la waifu Mei de Overwatch, la cual fue criticada por adelgazar, sí, lo fue, a causa de una de sus skins. Lesbiana, tenemos a Ellie de The Last of Us, una hija que ayuda a su padre y mata gente con cabeza de hongo. Trans, tenemos a Seraph de Digital Devil Saga 2, uno de los mejores personajes que he visto en todos los videojuegos que he jugado. Es la representación, en el juego te la presentan como el ser perfecto, al ser 50% hombre y 50% mujer, dado que la parte femenina cubre todas las carencias masculinas y viceversa. Es un juego con una teología muy hindú, muy interesante y recomendable. Como villana carismática, vuelvo a Digital Devil Saga, Jenna Angel, la creadora de estos humanos artificiales que son los protagonistas, a quienes les dio la capacidad de razonar como humanos reales, busca probar sus capacidades para que sobreviva el mejor. Y así llegar al estatus de ser perfecto. También destaco que termina masacrándolos a todos y te causa una ansiedad tremenda porque vas perdiendo personajes a lo largo de la historia y llega un momento que peleas con todos y te querés morir. Independiente, tenés a Amanda Ripley de Alien Isolation, o sea, la mina literal va en una nave escapando del bicho ese de mierda y con miedo y todo la loca escapa y yo te juro que duró 10 minutos ahí y me suicido porque no aguanto el estrés. Y bueno, la lista sigue y sigue y sigue sin fin aparente. Para ya ir cerrando, quiero dar pie a que por ser jugadores de videojuegos no buscamos ser representados en el protagonista, no lo buscamos ni lo deseamos, simplemente queremos echarnos unas horas de relax disfrutando del arte que el autor plasmó en la obra, escapando así de una realidad de mierda que hoy en día está saturada de corrupción, crímenes, asesinatos y muchos otros problemas socioculturales de los cuales intentamos ser ajenos o al menos en las horas de ocio. Y al ser llevados estos mismos problemas a la seguridad, si así lo quieren llamar, de nuestro pasatiempo, obviamente va a haber un choque de creencias y una gran resistencia hacia eso. Es como cuando tenés albaniles en la casa del vecino y no te dejan dormir. Parecido. Sin nada más que agregar, me despido. Hasta la próxima.